Harold Cardona es nacido en Colombia, radicado desde hace décadas en Ecuador, comunicador y publicista con una trayectoria en desarrollo de estrategias de marketing a través de su propia agencia de publicidad Freedom Advertising, presidente de Chocolate Right, gerente propietario en Carbochi S.A. En el CBMC es parte del comité ejecutivo en América Latina y fue miembro de la Junta Directiva Mundial por varios años. Está casado con Patricia Maldonado y tiene 2 hijos adultos jóvenes, Harold Alberto y Juan Sebastián. Le damos la más cordial bienvenida a Harold Cardona a la 5ª Convención Latinoamericana del CBMC. Renovando conexiones en la intimidad con Dios. ¿Qué tema? ¿Qué tema más impactante? Creo que en la mente de cada uno de los que leyeron este titular o escucharon de esta convención, se preguntaron de qué están tratando de hablar, qué significa de renovar conexiones, cómo se renuevan estas conexiones y qué tienen que ver estas conexiones con la intimidad con Dios. Ese es el tema que nos atañe en esta convención, un tema importante, un tema impactante que tiene una profundidad trascendental para la vida de cada uno de nosotros. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este tiempo, a un tiempo de revelación, en donde Dios va a revelar muchas cosas a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser y a nuestro quehacer. Pero, ¿por qué estamos hablando del tema de intimidad con Dios? ¿Por qué es importante la intimidad con Dios? Este es un tema que tenemos que tenerlo muy presentes, muy sembrados en nuestra conciencia, en nuestro sentir, la intimidad con Dios. ¿Por qué es importante esta intimidad? El caso es que la intimidad es tan importante porque fuimos creados en la presencia de Dios. Allí donde nada existía, donde nada de lo visible existía, allí donde la eternidad de Dios era la realidad, allí fuimos creados. Fuimos creados en la presencia de Dios, fuimos creados en su intimidad, fuimos creados para Él, fuimos creados para tener un encuentro con Él. Ese es el sentido de la existencia humana. Por esa razón es que todas las culturas, a través de todos los tiempos y las edades y las épocas, han estado buscando algo que les hace falta. Esa conexión con el ser que perciben, que se percibe que existe. Ese querer volver a casa, ese querer volver al origen, al lugar en donde fuimos concebidos, creados. Ese lugar es la intimidad con Dios. A causa de que es tan importante esta revelación de la intimidad con Dios, hoy nos encontramos en la necesidad urgente de redescubrir esa intimidad en nuestro ser. Una intimidad que trascienda más allá del tiempo y las circunstancias. El salmista lo escribió y lo describió en uno de los salmos de una manera magistral. Dice el Salmo 139, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este salmo expresa la profundidad de la realidad, de que fuimos formados en Él. Y a causa de que fuimos formados en su presencia y en la intimidad, en su misma esencia, en su ser, es que puso en nosotros un sentido de eternidad. Cada uno de nosotros y las culturas a través de los tiempos han percibido una eternidad y han buscado esa eternidad. Los faraones quisieron vivir esa eternidad construyendo pirámides para vivir en una memoria eterna y con una esperanza de volver a una vida. Y en todas las culturas, porque Dios puso en nosotros un sentido de eternidad. Y esa eternidad Dios la puso en nosotros, en la intimidad, cuando Él nos formó. Por esa razón es clave hoy reencontrarnos con esta intimidad profunda con Dios. Hoy va a ser, a través de las ponencias y las conferencias en esta convención, va a ser explorado todos los aspectos de esta intimidad con Dios y de cómo esta intimidad con Dios restablece conexiones. Primero conexiones con Él,
pero también conexiones con nosotros mismos, con nuestra propia realidad, conexiones con los demás, conexiones con nuestro entorno, conexiones con nuestro presente y con nuestro futuro inmediato y con un futuro eterno. La intimidad con Dios tiene que ser redescubierta, tiene que ser vivida a intensidad, a profundidad. De ello depende nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que no es la intimidad? Yo quisiera hablar un poquito de lo que no es intimidad, ¿sí? La intimidad no es un acto emocional, no es un tema que se vive en nuestras emociones, ¿sí? Exclusivamente. No es un tema que tampoco se genera en el pensamiento. No es un tema que tampoco se genera a través de la influencia natural con las personas o los lugares o las cosas. Todas esas cosas pueden ser una expresión de una intimidad, pero en sí mismos no son la intimidad con Dios. ¿Sí? Hoy va a ser, en estas conferencias va a ser descrito que la intimidad tiene que ver un encuentro con esa esencia de Dios. ¿Sí? Y que no es un tema emocional, ni intelectual, ni es un tema grupal, ni es un tema que puede ser llevado a través de una experiencia ni siquiera mística ni emocional. Es una experiencia profunda. De hecho, la intimidad con Dios es un hecho, es un acto. No es ni siquiera una actitud, es un acto profundo, es un hecho que ocurre entre Él, entre su espíritu y nuestro espíritu. Esta intimidad se traduce a través de un encuentro profundo con la misma esencia de Dios. No se da por influencia humana, se da por la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Y descubrir esta intimidad con Dios nos tiene que llevar a una nueva realidad de vida. De tal manera tiene que ser impactada nuestra vida, que esa intimidad con su presencia nos lleve a ser transformados en Él, ¿sí? Porque estamos volviendo a nuestra esencia, a nuestro origen. Y en esa intimidad es donde van a ser una nueva identidad, la identidad de hijos de Dios. Ninguno puede llamarse hijo de Dios sino por el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu de Dios es que es revelada, en esa presencia de Dios, en esa intimidad con Él, es que es revelada nuestra identidad de lo que somos, de nuestra naturaleza, de nuestro destino, de nuestro propósito, de nuestra eternidad. Así que descubrir la intimidad con Dios es un tema vital. Ahora, yo quisiera hacer un poco de símil con un tema que ocurre en la intimidad humana. La intimidad humana es la que genera vida. Cuando la pareja se une en un acto de intimidad, se generan muchas cosas y genera vida. El tema, sin que podamos llegar siquiera a visualizar un poco lo que significa la intimidad con Dios, pero nos permite entender un poco esta intimidad que buscamos. Por ejemplo, no puede existir intimidad sin cercanía. La intimidad empieza por la cercanía. No podemos tener una intimidad con Dios alejados de Él. No existe la posibilidad. Se necesita la cercanía. La cercanía. ¿Cómo vivimos esa cercanía? Yo creo que es un tema que cada uno de nosotros, allí el Espíritu de Dios está tocándonos y llamándonos a un redescubrir. ¿Qué tan cercano estás tú? Está tu espíritu al Espíritu de Dios. ¿Sí? Sin cercanía no hay intimidad. ¿Sí? Ese es uno de los aspectos de la intimidad. Por esa razón es que la palabra expresa el sentir del corazón de Dios cuando Él dice que Él nos anhela celosamente. Es decir, Él anhela esa cercanía, ese anhelo de tener un encuentro con nosotros. Sin esa cercanía no hay posibilidad de intimidad, no hay posibilidad de descubrir quién es Dios. Ese es uno de los primeros elementos de la intimidad, la cercanía. El segundo elemento de la intimidad es el despojarse. No puede, al igual que en la intimidad humana, el ser humano se despoja, se desnuda, ¿sí? Se transparenta, se muestra a sí mismo tal cual es. La intimidad, no puede existir intimidad sin el despojarse. Esta intimidad que estamos buscando con Dios empieza en un despojarse, en un acercarse a Dios, pero no solo en un acercarse, sino en un despojarse, en un desnudarse delante de Él. ¿Y de qué nos despojamos? Ciertamente no de la ropa, nos despojamos de todo aquello
de todo aquello con que nos hemos vestido, con que hemos vestido nuestra alma, con que hemos vestido nuestros pensamientos, con que de esas convicciones con las cuales nos hemos armado, hemos puesto armadura a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, a nuestras convicciones, a nuestro hacer. Y nos hemos armado y nos hemos cubierto. Y todo eso impide la intimidad con Dios, porque la intimidad con Dios requiere un despojarse. No solamente la cercanía, sino el despojarse en esa presencia. Y luego, después del despojarse, que significa dejar todo aquello, bajar todas las armas, bajar todos nuestros pensamientos, aquellas posiciones a las que hemos llegado, todas esas actitudes, todo el pecado que hemos acarreado, todas las desviaciones, aún la corrupción del corazón, toda debilidad, todo temor y toda angustia, todo eso de que nos hemos vestido y cubiertos. Hemos puesto mantos, ¿sí? De esto se va a hablar más adelante, pero hemos puesto mantos que han cubierto nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Pero de todos esos mantos tenemos que despojarnos, desnudarnos. No hay intimidad sin el despojarse, sin el desnudarse delante de Dios. Luego, después del desnudarse, viene un proceso que es tan importante y vital, y es el de entregarse. ¿Sí? La intimidad requiere una entrega. No hay posibilidad de si no hay una entrega voluntaria, lo que hay es una violación en la intimidad humana, ¿sí? Pero el entregarse es el que produce la intimidad. En Dios, la intimidad con Dios requiere un entregarse, un entregar hasta lo más profundo de nuestro ser. Entregar nuestros anhelos, entregar todo lo que somos, hasta lo más profundo de nuestro sentir, entregarlo delante de Dios. Nuestras aspiraciones, nuestras metas, nuestro futuro, todo lo que somos, entregarse. ¿Para qué nos entregamos? Y esto tiene que ver con con otro de los aspectos de la intimidad, que es el de nos entregamos para fundirnos. Sí, nos entregamos todo lo que somos para fundirnos en un nuevo ser, con aquel con quienes nos entregamos y nos fundimos. La intimidad con Dios requiere un fundirse con Dios, y que nuestro espíritu y todo nuestro sentir se funde con Dios en un mismo sentir. ¿Sí? La intimidad se genera en ese encuentro profundo, y de esa intimidad se genera la vida, ¿sí? La vida que fluye en nosotros. De allí viene el fluir de la vida del Espíritu, la vida de Cristo. Todos nosotros, los que hemos transcurrido por la vida cristiana y organizaciones cristianas, iglesias cristianas, tenemos por visión, solamente que a veces esa visión, como en las empresas, la visión se queda nada más que pegada en la pared. Tenemos por visión decir, ser como Cristo es. ¿Quiénes no hemos repetido? ¿Cuál es el propósito de la vida? Llegar a ser como Cristo, alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Y esa es un poco la visión del cristiano, del Hijo de Dios. Pero a veces se convierte en una visión nada más que escrita, nominal, para la pared, ¿sí? Para la prédica, para hablarlo, pero no para vivirlo. La verdadera intimidad, la verdadera vida de Jesús fluyendo en nosotros solo puede surgir de ese encuentro íntimo y profundo con su presencia en la intimidad. Esta es la realidad de la intimidad con Dios. Son algunos de los aspectos que vamos a explorar en este tiempo de convención. Y no existe otro camino. La religiosidad, ¿qué es la religiosidad? La religiosidad es básicamente ese esfuerzo permanente del ser humano por tratar de alcanzar, de encontrar a Dios, a través de esfuerzos naturales, bien intencionados o no, pero solamente intentos intencionados. Pero ninguno de esos intentos pueden alcanzar el corazón de Dios ni reproducir la identidad de Dios en nuestras vidas. Solamente en su presencia somos como Él es, y nos parecemos a Él. Solo en su presencia somos llenos de todo su ADN, de todo lo que Él es. Y se reproduce la vida de forma natural en nosotros. De aquí la importancia de la intimidad de este tiempo de convención. ¿Por qué la intimidad?
¿Por qué la intimidad? Porque es la base de todas las cosas que permanecen, de todas las cosas que permanecen. Y nosotros queremos permanecer y queremos dar fruto y queremos generar vida en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestro propósito, en nuestro llamado, en todo lo que somos. Pero esa intimidad, eso solo va a fluir de la intimidad profunda con Dios. Traer a conciencia de nuestra organización y de nuestras vidas y de nuestras empresas la realidad y la necesidad y la imperiosa necesidad de vivir la intensidad con Dios, la que genera conexiones, porque la intimidad con Dios necesariamente va a generar una nueva conexión. La conexión que es sino un encuentro. Un encuentro es un instante, es un lugar, es un momento en donde se generan una conexión que genera un mover. ¿Sí? Estas conexiones que estamos buscando, estas conexiones que se restauran, que se renuevan, están generadas en este punto de encuentro con Dios. Las conexiones que tienen que ver con nuestra naturaleza, con los demás, con nuestra familia. Estas conexiones van a generar algo nuevo. Es tan importante para la organización en la que estamos, para el CBMC y para cada uno de los integrantes, para cada uno de ustedes y de mi propia vida, esta intimidad con Dios, porque de allí fluye la vida. ¿Qué va a fluir de la intimidad con Dios? De la intimidad con Dios va a venir la revelación. Dios se va a revelar. No es posible conocer de su voluntad. Una de las preguntas más grandes que tenemos todos es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero Dios, no vamos a conocer su voluntad y Dios no va a revelar su voluntad, sino en un tiempo de intimidad con su presencia. Allí Él se revela a sí mismo. Cuando decimos que Él se revela a sí mismo, significa que Dios revela, ¿sí?, sus propósitos, su voluntad a nuestras vidas. Así que es imperioso llegar a este punto de intimidad para entender nuestro propósito, para vivir una vida de intensidad, para experimentar, y esto es muy importante, para experimentar el reino de Dios. Cuando Jesús llegó, dijo, el reino de Dios se ha acercado, y se refería a Él mismo, a la influencia de Él mismo en la tierra y de su Espíritu Santo en la tierra. La vivencia del reino de Dios en la tierra tiene que ver con esta intimidad. Y este reino de Dios en la tierra es el que establece una nueva vida, es el que trae sanidad. ¿Sí? La sanidad no solamente del cuerpo, la sanidad del corazón, la sanidad del alma, la sanidad de las relaciones, ¿sí? La sanidad de la mente y de todas las actitudes. ¿Sí? La revelación del reino de Dios es sanidad, es salvación. Solamente la salvación de Dios se traduce a través de un encuentro con Él mismo. Todos hemos tenido un encuentro importante, ahí nacimos a una nueva realidad con Dios. Y fue un tiempo de intimidad con Dios. Allí en esta revelación del reino de Dios se va a manifestar la libertad. La libertad. La libertad de que necesitamos ser libres. Necesitamos ser libres de la opresión de nuestra misma carne, de nuestras emociones, de nuestros hábitos, del pecado, de todo aquello que nos esclaviza, de hábitos y comportamientos de nuestro ser, que tienen que ver con nuestra vida personal y con nuestra vida empresarial, con nuestra vida en las relaciones. Necesitamos ser libres y solo la manifestación del reino de Dios puede establecer esa libertad. Pero el establecimiento del reino de Dios no es un acto del ser humano, es un acto que nace en la intimidad con Dios. Por eso necesitamos como organización, como CBMC, volver a encontrar una intimidad profunda con su presencia. De ahí va a fluir el que podamos alcanzar nuestros propósitos, nuestra visión. ¿Cuál es la visión del CBMC? Alcanzar a hombres y mujeres, empresarios y profesionales para Cristo, llevándolos al entendimiento de que son hijos de Dios y que son discípulos de Jesús. Esa es nuestra visión, la visión que hemos tenido y que pregonamos y tratamos de alcanzar. Pero eso no es posible alejados de la fuente, ¿sí? Porque no es un propósito humano. No es una tarea humana, es una tarea que el Espíritu de Dios genera. Y eso solamente lo podemos entender, tener una autoridad de Dios en nosotros para poder vivirlo y hacerlo. Por esa razón necesitamos volver a la intimidad con Dios, para que se restablezcan estas conexiones con el propósito
para el cual existimos como tal. Como organización, como CBMC, como parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios en esta tierra, estamos llamados a reflejar su gloria. Y esa gloria no puede ser revelada, no puede ser manifestada alejados de un encuentro con su presencia, en la intimidad con Dios. ¿Quién puede reflejar lo que no tiene? Solamente en esta intimidad con Dios reflejamos su gloria y la manifestamos en la tierra. A eso estamos llamados a alcanzar el mundo de los negocios. Estamos alcanzados a influir en los gobiernos, en aquellas instituciones y autoridades que generan movimientos, no solamente de gobierno, sino económicos, que generan grandes cambios en la sociedad. Estamos llamados a hacer luz, y esa luz no es nada más que la manifestación de la gloria de Dios en nosotros. Pero no podemos manifestar esa gloria a menos que la recibamos en la misma presencia de Dios. A eso estamos llamados. Y ese es el tema, y esa es la tarea. Esa es la tarea de este tiempo de nuestra vida. Esa es la tarea y ese es el objetivo y el propósito de esta convención, que volvamos a nuestra raíz. Hoy es día de encontrarnos con esta raíz. Tenemos algo importante en medio de nosotros. Tenemos el ejemplo de Jesús, ¿sí? Si miramos un poco, tan solo reflexionamos acerca de la vida de Jesús, acerca de lo que Él hizo en su permanencia en la tierra, vemos una realidad. Vemos a un Jesús que se apartaba, que buscaba en la soledad, en los lugares donde no había nadie más, donde no había ninguna otra cosa más que Él y el Padre. Y Él, en la presencia del Padre, en esa intimidad con el Padre, Él encontró su misma identidad. Allí el Padre descubrió en Jesús todo su propósito, toda su identidad, toda su autoridad. Todo lo que Él manifestó lo encontró en la intimidad con el Padre. Aparte de esa intimidad, Jesús no hubiera podido cumplir su propósito. Lo vemos en un encuentro profundo con la presencia del Padre y luego después de eso venir con una autoridad única, ¿sí? Tan solo le bastaba decir, sé sano, y la persona se sanaba. Decía, sé libre, y los espíritus huían. ¿Sí? Le bastó tan solo un encuentro con la presencia de Dios, estar en la intimidad con el Padre para manifestar un poder, el mismo poder de Dios manifestado en Él. Sin esa identidad, sin esa autoridad que la recibió en la presencia del Padre, Él no hubiera podido cumplir su propósito. Y hoy sigue impactando la historia, las personas, las naciones, las familias. ¿Por causa de qué? De la autoridad y de todo aquello que recibió en la presencia del Padre. Tenemos ese ejemplo en Jesús. Y ese ejemplo de Jesús es el camino a seguir en nuestras vidas, en nuestra vida personal, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida de la organización. Debemos volver a un encuentro profundo con una intimidad con el Padre. Hoy estamos llamados a eso. Les invito a abrir su mente, a abrir su corazón, a abrir su espíritu y a encontrarse con una realidad que no es nueva. Es la realidad que Dios mismo creó en los inicios de todas las cosas, pero esa realidad es la que necesitamos hoy vivir. Les invito a abrir su mente, su corazón, su espíritu a un encuentro profundo con su presencia. De allí fluirá, de esta intimidad va a fluir la vida nueva que tú necesitas, que yo necesito para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestro negocio, para alcanzar y vivir nuestro propósito en esta tierra. Gracias por ser parte de este mover de Dios. Gracias por disponerte a este encuentro con su presencia, que va a establecer conexiones nuevas, conexiones inéditas en tu vida, en tu propósito y en tu llamado. Bienvenido. Ten un tiempo de disfrutar en la presencia de Dios en este tiempo.